¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, lo de buenas por decir algo, porque ahora mismo está lloviendo y mucho aquí en esta zona de control stop, en el tramo de la Collada, que es desde donde os vamos a contar ahora todo lo que ocurra en el desenlace de este Rally Montaña Central. Venerando me decía que buenas tardes por decir algo, porque ahora, justo cuando estamos en directo, es cuando más está lloviendo, cuando tiene que pasar cosas del directo. Vamos a apartarnos un segundo para que pase la grúa, porque por el camino se han quedado varios la verdad que está varios equipos. Cosas del directo, duro, esto es lo que está pasando. Sí. Está siendo un rally realmente duro, con muchos percances. Y ahora mismo en directo estáis viendo, por ejemplo, lo que está pasando con Alberto Ordóñez e Iván Suárez, que ahora mismo están en el tramo de Muñón, y les vamos a escuchar, porque ahora mismo están afrontando esa parte intermedia del tramo. Nos subimos al Citroën C3 con ellos. Quitar de izquierda 4, no. Vamos de más, que te ha hecho, Quedar 20, derecha 6 quedar, para izquierda 5 media, no, para izquierda 7 fondo, para derecha 9 larga de 20 hasta señal, y 50, frenando para izquierda 7 quedar 20, 7 20, y frenando mucho, patina derecha 4 quedar, patina derecha 4 quedar, izquierda 5 más, y 50 rectos, frenamos derecha 6 pasar, media pasar, y quedamos 10 frenando en izquierda 7 corta, frenamos mucho 10 derecha 2 redonda, paramos lo que te ha hecho ya, meta con izquierda 6 fondo, venga que vamos muy bien, venga que está bien, allá, de puta madre Berto, muy buena, mucho más rápido que antes, pero vamos de más, ya te lo digo yo. Pues ahí está. Meta para Alberto Ordóñez y para Iván Suárez. En el Cordal. En el Cordal, yo creo que lo dice Iván, tienen el rally en la mano, les queda solo esta especial de la Collada y da la sensación, evidentemente, que lo tienen en la mano, pero que ha sido un rally perfecto, sin errores, sin meterse en problemas, y casi ha habido una selección natural en los que han quedado peleando por la victoria. Sí, bueno, él lo decía al principio del rally, que el objetivo era ganar pero sin correr riesgos, es decir, hacer el rally que tocaba, correr como creo que hizo cuando aún no llovía y aunque nos parezca mentira ahora, hacía sol y no había nubes, y bueno, ahora mismo pues el día pues está metido en agua. Alberto así todo ha seguido marcando muy buenos tiempos, creo que con muy buen trabajo también de Iván, que le iba indicando ahí en el Cordal, todas las zonas lo conoce bien, sabe dónde patina, dónde es cristal, dónde está peor. Y bueno, pues está haciendo un rally impecable, le queda un tramo para llegar y finiquitar este rally de la Montaña Central como vencedor. Le queda un tramo para sumar una victoria más, sería la tercera. Aquí el rey de los triunfos es Óscar Palacio, que lleva 7. Este año no va a ser el año en el que logre la victoria del piloto langreano. Bueno, queda todavía este tramo, que pueden pasar muchas cosas, y ya sabemos que hasta que no se cruza la línea, o al menos la célula… Aquí hasta que no se pasa el último control horario no se puede decir nada, porque puede pasar de todo. Pero sí es verdad que Alberto Ordóñez, y con este triunfo, yo creo que además tiene otra cosa importante, y es que tiene prácticamente el campeonato en el bolsillo virtualmente, con la ausencia en este rally de César Palacio, que era su más inmediato rival, con lo cual no oficialmente, porque eso ocurrirá si todo va bien en el rally Ciudad del Langreo, pero sale de aquí ya con un título en el bolsillo. Sí, prácticamente, no matemáticamente, porque la matemática no da, pero sí virtualmente, es decir, y habría que mirar, pero yo creo que si César ya no acude tampoco al rally de la Felguera, igual ya habría que hacer números, ya sería… Evidentemente no lo sabemos ahora, no lo sabemos, claro, no sabemos lo que puede pasar, pero yo creo que, bueno, no lo tiene muy fácil, lo tiene muy de cara. Su máximo rival, como decimos, tenía que haber sido César Palacio, no está aquí. Probablemente sabemos que ha vendido la unidad que tenía, el coche que tenía, con lo cual no sabemos si participará en el rally de la Felguera, con lo cual, bueno, pues a Alberto se le pone todo muy de cara. Óscar está a punto de certificar un segundo puesto, que era el piloto que a principio de año parecía que iba a pelear con él por el campeonato, y luego veremos a ver qué es lo que puede pasar. Bueno, pues lo dicho, vamos a ponernos ya en modo tramo. Vamos a ver cosas del directo. Ese micro para ti. Son iguales, ¿eh? Vamos, por tanto, ya a entrar en modo tramo, porque están a punto de llegar poco a poco ya las primeras unidades. En este caso, Alberto Ordóñez ya muy cerca de la zona de salida, para dar comienzo a esta especial, la que os vamos a contar el desenlace de este Rally Montaña Central. Así que entramos en modo tramo. Nos vamos hasta aquí, hasta la Collada.
Pues tenemos ya… Vamos a dejar que sigan pasando los vehículos que están en esta posición en la que estamos nosotros. Os decía, vamos a situar también la carrera ahora mismo, como tenemos el rally. En cuanto a clasificación, aún estamos pendientes, evidentemente, de que vayan entrando los principales, en este caso, clasificados del certamen. Pero lo que sí podemos decir es que Óscar Palacio ha marcado el scratch en el tramo de Muñón. 4 segundos y 6 décimas más rápido que Alberto Ordóñez. Tercero provisional Rodri Beteta. En la general, os decía, hasta el séptimo tramo, antes de que se disputase la segunda pasada por Muñón, la diferencia era ya importante, superando ya los 31 segundos, en este caso Alberto Ordóñez de Óscar Palacios, 36.5 era la ventaja que tenía, y ya con Emilio Arias a 1.02, que es ahora mismo los 3 primeros clasificados de la clasificación general. No ha habido sorpresas durante todo el día. Prácticamente un poco han ido repartiendo los scratch que han monopolizado Alberto Ordóñez, con Óscar, que puntualmente sí que ha estado por delante, pero los 3 mejores han estado ahí desde el principio. Sí, son los como tú muy bien estás indicando, los 3 principales pilotos del rally siguen siendo Alberto como primero, Óscar y Emilio, que tienen el rally por la mano. Yo creo que este scratch de Óscar lo que nos define también es un poco el ritmo que está llevando en este momento Alberto, es decir, un ritmo conservador, sabe que tiene el rally en la mano. En todas las manifestaciones, todas las entrevistas que hemos hablado con él todo el día, hablaba de ser muy cauto, de llevar el coche a la meta, que no se podía permitir ningún error más, y yo creo que eso tiene mucho que ver con el ritmo que está llevando hasta ahora. Queda esta última especial. Las condiciones climatológicas, la verdad es que son malas. A ver, hoy hay que reconocer hoy no está siendo un día fácil para nadie, ni para los equipos, ni para los organizadores, ni tampoco para nosotros, porque está siendo un día complicado desde el punto de vista técnico para sacar adelante este rally, marcado por la lluvia. Y parece mentira, lo decías al inicio, es que los 2 primeros tramos de la mañana se disputaron bajo un sol radiante, sin una nube en prácticamente todo el concejo de Mieres. Y fíjate cómo estamos ahora, con la niebla, con una visibilidad muy reducida aquí en este tramo de la Collada, además en una zona rápida como es la del embalse de los Alfilorios, y es… Yo creo que ha sido un rally de selección, un rally de… Sí, y que afortunadamente los equipos han tenido la suerte de que el agua ha llegado con el margen suficiente para no tener problemas en la elección de neumáticos. Recordar esa pasada por Espinos, claro, que cuando se estaba empezando a poner mala, por decirlo de alguna manera, se estaba complicando la carretera con la lluvia. Bueno, pues esa salida de pista del piloto de Mieres, de Cristian Gil, que bueno, pues obligó a neutralizar el tramo. Y luego a partir de ahí, pues sí, ya apareció el agua para toda la segunda sección, y la elección de neumáticos estaba fácil, agua. Todo se está complicando más porque hay que tener en cuenta que han pasado, creo que quedan unos 80 vehículos en carrera aproximadamente. Esos 80 vehículos obviamente pues han ido sacando barro, suciedad, etcétera, de la cuneta a la carretera, y para estas segundas pasadas todavía va a ser peor. Veíamos antes la lista de abandonos en esta especial en la que nosotros nos encontramos en la primera pasada, fueron 12 vehículos. O sea, y es que más allá de las malas condiciones meteorológicas que hemos tirado desde todo el día, es que la circunstancia de un número tan alto de equipos inscritos está provocando que estáis viendo que pasen coches y son coches de la caravana a falta de 8 minutos para que salga el primer coche. Prácticamente se está solapando una especial con la otra. Sí, porque la caravana de seguridad también, apenas hay margen para dar respiro. Para la organización también es un reto, es decir, cuando hablamos de tener 106 coches inscritos, una inscripción tan alta, no solamente es un reto por el número en sí, ¿no?, sino por el tiempo, porque lógicamente tú organizas un rally en función con una previsión de tiempo, con unas medias que hay que tratar de cumplir a rajatabla. ¿Qué ocurre? Que el mínimo incidente, y no olvidemos que ya hubo que neutralizar también el primer tramo en el día de hoy, en la primera pasada por el Padrón. Luego se tuvo que neutralizar la segunda pasada por Espinos. Hubo también un retraso en la primera pasada por Espinos de aproximadamente media hora. El tramo de Muñón ha empezado 2 minutos tarde. Un poco más tarde. Claro, todo eso ¿por qué? Pues condicionado por la alta participación y porque en el tramo pasan cosas. O sea, hace un momento veíamos cómo aún las grúas estaban retirando los vehículos de esta primera pasada por esta especial. A ver, la lluvia complica el rally a todos, no solamente a
a los pilotos, que también, pero a los organizadores, a toda la gente que trabaja alrededor del rally. Pues así está la situación. La verdad es que no está siendo fácil la tarde para todos los que estamos a pie de cuneta contándoos en directo lo que está pasando en este rally de la montaña central, que insisto, ahora mismo estamos a prácticamente 6 minutos aproximadamente para que Alberto Ordóñez en principio tome la salida. Veremos si se retrasa un par de minutos, porque hay que recordar que el tramo de Muñón, el anterior, se retrasó 2 minutos para la salida de Alberto. Veremos si ese retraso se acumula para esta especial o salen en la hora prevista, que es a las 18 horas y 46 minutos. Yo creo que algún tipo de retraso sí va a haber, porque tal como está llegando aquí la… Pues mira, me acaban de decir de que ahora mismo no tenemos la visión de la zona de salida. Está el 00 aún en la salida. Bueno, pues entonces seguro, evidentemente va a ir con retraso. Porque para que los telespectadores se hagan una idea, entre el 0, no el 00, entre el 0 y el primer vehículo participante tiene que haber al menos 10 minutos de diferencia. Y esos 10 minutos obviamente ya no los va a haber. El 00 tomará la salida, me imagino, pues, lo antes que pueda, pero entre el 00 y el 0 no hay problemas de tiempo, porque puede ser más o menos rápido. Pero entre el 0 y el primer vehículo participante tiene que haber 10 minutos por reglamento. Pues esa es un poco la situación. También actualizamos, porque es importante también que recordemos la situación de cómo están llegando a esta última sección del rally las diferentes copas. Porque, por ejemplo, en el Bolan Fapa, más que nada para poner un poco antecedentes de lo que puede pasar en estas dos últimas especiales, concretamente en esta en la que estamos nosotros. Esteban Ballín tiene el liderato del Bolan Fapa con 10 segundos y 1 décima de ventaja sobre Hugo Rodríguez, y ya a 29.3 se queda ya Juanjo López, con Enol Barroso y Sergio Fidalgo a 32.8, otro de los pilotos que también está destacando ahora mismo. Esa es la situación en el Bolan Fapa, que ya vimos en la primera pasada por el tramo de Muñón, donde el descenso, ahí fue donde Esteban Ballín sacó el hacha y pegó prácticamente golpe de mano para lograr la victoria. Los 3 equipos en 3 segundos, y en esa bajada, porque los tiempos intermedios nos decían que hasta la mitad de tramo, es decir, hasta el alto un poquito más, estaban igualados, y de ahí para abajo la verdad que Esteban… Bueno, tiró de veteranía, sacó el tarro a las esencias y le endosó 6 segundos a uno y 12 al otro. Y ahora, bueno, pues sigue aumentando esa diferencia, pero queda, repetimos, queda un segundo paso por el cordal para ellos y otro paso por este tramo que, viendo cómo están las condiciones, viendo la niebla que tenemos aquí en la montaña enfrente… está muy complicado ahora mismo. En la zona de la Magdalena se está poniendo muy complicado y muy feo. También otra de las copas a las que también le vamos a prestar atención en el desenlace final, y en la que tenemos que hacer un par de matizaciones importantes, es la LVN Cup, donde Jonathan Hernández es quien marcha líder en esa pelea que tienen en la LVN, pero es que Jonathan Hernández no puntúa en este rally. En este caso para el LVN Cup. Se pusieron en contacto con nosotros los organizadores de la Copa. Por un error informático sí que nos aparece en la clasificación como participante de la LVN Cup, pero no participa en este rally. Está participando con rueda Racing, no con la rueda de serie, entonces por lo tanto no puede puntuar. Aparece en la Copa LVN, pero no puntúa para ello. Aparece liderando esta Copa LVN. ¿Quién es? En realidad el líder es el segundo clasificado, que es Pablo Jiménez, que marcha en este caso a 2.13 del líder, de Jonathan Hernández, que recordemos no puntúa. Nos acaban de comunicar que hay 50, en 7 minutos va a salir el vehículo 0 en la salida en la collada, así que serán pues prácticamente hasta las 7 de la tarde. Sí. No vamos a tener la salida del Alberto Ordóñez y de Iván Suárez. Os recuerdo también, antes de seguir con más contenidos, otra de las copas, el trofeo Luisón, lo lidera Falloes, y la Copa Ancomi la lidera en este caso Adrián González y Marino Manuel Díaz. Situación que tenemos ahora mismo, insisto, a falta de que aproximadamente en 14 minutos, 15 minutos tome la salida en esta especial Alberto Ordóñez e Iván Suárez. Nosotros, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora es mostrar más contenidos. Hemos hablado durante todo el día pues de protagonismo, como es el de Olay Álvarez, le conocíamos por la mañana. Ahora os quiero presentar, por ejemplo, también a otro de los pilotos que está tomando parte, que es también de aquí, de la Cuenca del Caudal, y que toma la salida dentro de la Copa Bolan Fapa. Hablamos de Enol Barroso,
Piloto que destacó el año pasado en este rally, logró su mejor resultado con un 7º puesto en la general absoluta, destacando, y hoy vamos a volver a hablar con él porque ahora mismo marcha en la general de la Copa Bolan Fapa en la 4ª posición. Viendo las oportunidades que surgieron en las anteriores ediciones de la Bolan, cuando me enteré de que iban a reiniciar la Copa, vi una buena oportunidad de intentarlo, de esforzarse y de medirse de verdad, de ver hasta dónde puedo llegar, de ver cómo de en serio me lo puedo tomar y lo que puedo aprender. Beneficios, pues la verdad que es un coche con muchísima seguridad, un chasis increíble y te enseña pues lo que a mí no me enseñó el 205, que es a trazar fino y hacer las cosas bien de verdad. Yo creo que hay que correr mucho, pero también hay que gestionar la temporada inteligentemente, hay que aguantar y hay que estar hasta el final y saber cuándo hay que correr y cuándo no. Vamos a correr todo lo que podamos, pero bueno, yo tengo ilusión y tengo ganas de aprender y confianza. Quiero empezar a medirme un poco, a ver dónde puedo estar arriba o abajo, ver dónde podemos estar y progresivamente ir atacando más. Sé que va a haber cambios de ritmo, sé que hay gente con mucha experiencia que nos va a meter caña, pero bueno, vamos a intentarlo. Pues ese Nol Barroso, sí, hay gente que va a meter caña y mucho porque está el abuelo Esteban Ballín, de momento va mirando la clasificación general de esta Bolan Fapa. Os recuerdo que no se me olvida que a través de la cuenta de Instagram del programa de Caballos de Metal tenéis, os regalamos gorras si respondéis correctamente a las preguntas que os hemos formulado a lo largo del día de hoy, gorras de podio de Fórmula 1, Pirelli Fórmula 1. Si respondéis a esas cuestiones que os estamos preguntando durante todo el día sobre mitos sobre los neumáticos, así que estad atentos ahí. Y también, si nos estáis viendo desde fuera del Principado, recordad que nos podéis seguir a través del canal de YouTube de RTPA y también a través de las redes sociales. Nosotros lo que hacemos ahora es una mínima pausa, porque a la vuelta, y si todo va bien y el tiempo nos lo permite, veremos ya la salida del equipo que lidera este rally de la montaña central. Hablamos de Alberto Ordóñez y de Iván Suárez. Menuda puntualidad, Carlos. Así da gusto. Hombre, Camilo, ¿cómo estás? Qué bien que nos hayas llamado. ¿Cómo nos va a llamar, Tony? Si tengo un problema de humedad y todo el mundo habla estupendamente de vosotros. Genial, Camilo. ¿Te parece que lo veamos? Si tienes problemas de humedad, no lo dudes y haz como yo. Llama a Umesec y confía en su profesionalidad y experiencia. Llama gratis al 900-264-889 o entra en umesec.es. Columpiar a tu hijo hasta que diga basta, irremediable. El dolor de espalda que provoca columpiar a tu hijo hasta que diga basta, remediable. Para lo irremediable, paciencia. Y para el dolor muscular, Actromadol. Alivio rápido y eficaz durante 24 horas. Y para el dolor de cabeza, Actron, de Bayer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Este domingo a las 10 menos cuarto tenéis que ver a qué jugamos. Si no lo veis, igual lo cancelan. Y si lo cancelan, me tendré que dedicar a otra cosa. Y no se me da bien nada. ¿Qué voy a hacer? ¿Hacer malabares? ¿No se me da bien? Mira, prueba. ¿Queréis ver esto? ¿Queréis ver esto? No, ved a que jugamos mejor, ¿verdad? Ver el programa, por favor, ver el programa. Hay que ver el programa. Por favor. Cuando las buenas acciones dejan manchas difíciles de eliminar, es hora de dar lo mejor de ti con VIP Express Head. Eficacia contra las manchas y limpieza para la lavadora. Para una limpieza impecable. VIP Express. Siempre das lo mejor de ti. Si es limpieza profunda, es VIP Express. ¿Sufres hinchazón y gases o estreñimiento y eso te cambia los planes? Prueba Gavi Digest. Gracias a su tecnología Intestino Protect, forma una película que protege el intestino, lo alivia y ayuda a evitar la reaparición de estos síntomas recurrentes. Gavi Digest alivia, trata y previene los gases y el estreñimiento. Con Gavi Digest, di sí a tus planes. Ahora dejamos esta casa vacía muchos meses. ¿Y si se nos mete alguien? Déjala protegida con la alarma antiocupación de Securitas Direct con cerradura inteligente. Porque ante un intento de ocupación, nos alertas y manipulan tu puerta para poder dar aviso a policía. ¿Y si tiene que venir alguien cuando no estamos? Pues podrás abrir la puerta en remoto desde donde estés.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct. 900-272-888. Sios. Nuevo Permanent Color. 100% cobertura de canas y queratina fortificante. Hasta 100 días de intensidad de color profesional. Permanent Color de Sios. You Intensified. Y para peinados protegidos y duraderos. Keratin Styling de Sios. Accidentes laborales, ganarse la vida y jugársela al mismo tiempo. Creo que el accidente se podría haber evitado. Yo, la empresa que estaba trabajando, carecía de ciertos medios de seguridad. No se hizo una prevención de riesgos, ni se mandó un responsable, un ingeniero que dirigiese la operación. Yo creo que se hizo hablando claramente todo con el culo, ¿no? El resultado es el que aconteció. Pues eso que estáis viendo, sí, es la niebla y el agua que ahora mismo protagonizan estos minutos previos. Bueno, minutos, llevamos bastante rato ya con el agua a cuestas en este último tramo, última sección del Rally Montaña Central, en una situación realmente complicada para los equipos supervivientes en un rally tremendamente duro mecánicamente hablando y sobre todo yo creo que mentalmente para muchos que se han encontrado con dos rallies dentro de uno, una mañana en seco y una tarde completamente mojada con y muchos abandonos. El último, el de Boris Crespo y de Tamara Fernández con el Peugeot 106, el dorsal número 4 que salía con esas opciones de intentar hacer una buena posición en la general, pues se han quedado fuera de carrera. Lo llevamos contando desde las 6:30, Venerando, y está siendo un día realmente complicado, sobre todo cómo gestionar el ritmo, sobre todo en dos especiales esta tarde tan selectivas como son las del Cordal y la de Collada. No está siendo nada fácil. Eso que se dice, bueno, cuando está mojado todos bajan un poco el ritmo, pero es que da igual. Son dos tramos muy deslizantes, con muchos cambios de grip, y estamos viendo el importantísimo número de abandonos que llevamos. Sí, mira, estaba precisamente tratando de recapitular un poco. Solamente entre estos dos tramos podemos contabilizar pues 17 equipos que se han quedado por el camino, ¿no? Es decir, ha habido de todos, muchos pues averías, alguna salida de carretera, pero son dos tramos muy difíciles, dos tramos muy selectivos, y mira que son tramos conocidos por la gente porque se han corrido infinidad de veces, pero estaba claro que en el momento que apareciera la lluvia en esa bajada del Cordal y en esta zona que nos encontramos de Morcín, pues lo iba a dificultar todo, ¿no? Ahora además se está añadiendo la niebla, lógicamente ya comienza también a bajar la luz, que eso va a añadir un plus más de dificultad al tramo, ¿no? Estamos viendo imágenes, pero la verdad es que el agua, como vemos en estas imágenes, aunque sean muy bonitas, el agua no deja de caer, ¿no? Y eso está dificultando muchísimo a todo el mundo, organización, pilotos, demás. Hubo que sacar muchos coches del tramo, que es el motivo del retraso, y ya tenemos por aquí en este control stop creo que es el coche de seguridad todavía. En fin, poco a poco se va complicando. Bueno, pues mientras vemos y vamos viendo si se acercan o no ya los primeros equipos a la zona de salida. Mira, estábamos hablando de un nombre propio a lo largo del día de hoy, Emilio Arias, tercero ahora mismo en la general junto a Enrique Velasco. Un Emilio Arias que tiene un pasado muy vinculado a otro piloto asturiano, como es Javi Villa. Yo creo que si echamos cuentas de cuántos títulos de campeones de España de montaña lleva, pues ya está evidentemente en la decena. Pues precisamente de eso, de la montaña, vamos a hablar, y lo vamos a hacer para repasar también los resultados de los equipos asturianos que hubo en la prueba que se celebró el pasado fin de semana en Onil, donde hubo además un gran papel de un veterano piloto asturiano como es José Antonio López Fombona. Recordamos lo que ocurrió en esa cita y a continuación ya seguimos contando en directo lo que está pasando aquí en el Rally Montaña Central.
El Campeonato de España de montaña cerró en Onil la temporada con la disputa de la sexta y última prueba de la temporada. La cita alicantina contó con la presencia de un Joseba Iraola, que fue el gran dominador en la general Scratch. El vasco fue el más rápido en todas las mangas oficiales, estableciendo además un nuevo récord de la ascensión con la Nova. Iraola, que aventajó en 23 segundos a Arkaitz Ordoki, certificó la tercera victoria del año tras las logradas en el Fitu y Chantada. Ordoki ya llegaba a la cita alicantina como campeón nacional de la categoría 2, su primer título nacional. Ha sido un fin de semana redondo, lleno de gente animando y un pueblo súper involucrado con la carrera. Y la verdad que la organización un 10 como siempre, hemos corrido el que ha querido 8 mangas, o sea que ha sido una pasada. Y nada, contentos con el primer puesto logrado y que hemos bajado un poco el tiempo del año pasado, que al final eso siempre es positivo. Así que nos vamos con un súper sabor de boca para casa. Tercero en la clasificación absoluta y primero dentro de la categoría 3 acabó Jordi Vilardell. El joven piloto catalán se convierte en el campeón de España de montaña más joven de la historia de este certamen. A sus 19 años volvió a volar con el Demon Car para sumar el cuarto triunfo del año. La subida aquí, la verdad, muy bonita, ha sido un fin de semana espectacular, veníamos jugándonos los puntos con Edgar Montellá, hemos podido ganar, por suerte, un fin de semana muy apretado también, con otras categorías y a seguir dando lo mejor y para la próxima temporada. El asturiano José Antonio López Fombona cerró la temporada del Nacional con una victoria, lo hizo con el Audi RS5 que puso en escena en Onil. Fombona fue el más rápido en las 3 mangas de carrera, siendo el único que bajó del 2.20, una barrera imposible de batir para el resto de sus rivales. Ha sido un fin de semana muy bonito, muy agradable en todos los sentidos. Hemos descubierto una prueba preciosa, con una carretera que casi podíamos igualarla a un circuito. Hemos tenido que correr bastante y ha sido muy divertido. Y bueno, pues he tenido la fortuna de ganarles en esta ocasión. Manuel Rueda con el Porsche 911 GT3 y Gerard de la Casa con el Ford Fiesta terminaron segundo y tercero respectivamente. El andorrano ya llegaba como campeón de la categoría 1. Así se echa el cierre, por tanto, a un campeonato de España de montaña que por primera vez en una década no tiene a un piloto asturiano como campeón nacional en una de las 3 categorías. Fíjate el detalle, ¿eh? Por primera vez en una década. ¿Cómo nos estamos mal acostumbrando en el automovilismo asturiano a ganar en cualquier especialidad? Sí, estamos muy mal acostumbrados. Bueno, ahí veíamos a José Antonio, que, bueno, viejo rockero, porque sigue siendo, yo digo, ahí está. Y yo creo que José Antonio no lo dejará jamás. Y además con ese pedazo Audi DTM que da espectáculo ahí a donde participa. Y encima, bueno, pues ganando. O sea, no se le puede pedir más, ¿no? Pues sí, estamos muy mal acostumbrados porque es que el año pasado, si recuerdas, Héctor, cuando hablábamos, no solamente era en el supercampeonato, que nos llamábamos primero, segundo y tercer puesto, sino era en la montaña con Javi, era, en fin, en infinidad de categorías y demás. Y eso da una idea de los deportistas asturianos, el nivel que han conseguido tener. Y bueno, ahora tenemos 2 pilotos disputando el Mundial, como son Alejandro y Diego. José Antonio, que yo creo que tiene muy por la mano el supercampeonato otra vez de España de rallies. Y en montaña, pues una pena, la verdad, que este año no haya. Yo creo que no nos llevamos el campeonato ningún piloto asturiano, porque tampoco ninguno lo está siguiendo de una manera con continuidad y asiduidad. Si fuera así, yo estoy convencido de que José Antonio tiene capacidad más que suficiente. Mira, ya estamos, bueno, parece que se va poniendo esto en marcha y vemos a Alberto y Iván ya listos para tomar la salida en este tramo. Se ve como un espejo la carretera. La verdad es que está complicado. Pues ahí les tenemos. En principio les restarán 2 minutos para tomar la salida. Es decir, estaba previsto que la salida de ese vehículo número 1 arrancase a las 7 de la tarde. Cuando llegue además el vehículo 0 a esta posición donde nosotros nos vamos a ir encontrando, está por aquí también Patricia, vamos a charlar también con el vehículo 0, sobre todo para saber un poco, que nos cuente la situación de cómo está la carretera. Evidentemente sabemos que va a estar completamente mojada
mojada, pero sobre todo la niebla, las zonas donde pueda haber más complicaciones, que recordemos, esta es la segunda pasada, habrá zonas muy sucias, sobre todo en la parte más boscosa. Sí, en la parte más boscosa. Aquí hay dos zonas donde se entra, como se dice en el argot, mucho a morder, ¿no? Uno es, digamos, esa primera parte después de la primera bajada después de la salida, que pasa aquí muy cerquita de donde estamos nosotros, muy cerca del cruce de meta. Ahí vemos a Alberto. Y luego hay una segunda parte que es justo arriba en los Alfilorios, entre el cruce que sube de Morcín y el cruce de Peñerudes. Ahí esa zona es una zona también que suele salir mucha suciedad. Luego la última bajada, bueno, ya es un poquito menos delicada, pero también complicada, claro, hasta llegar aquí. Bueno, pues estamos ya en el minuto ya para que tome la salida Alberto Ordóñez e Iván Suárez. Ya le han entregado el carné, con lo cual ya está en su minuto. Y ahora mismo la cuenta atrás para que tomen la salida los líderes de este rally de la montaña central está pues prácticamente a 15 kilómetros y 300 metros de lograr la victoria y de dar un paso casi definitivo para coronarse de nuevo como campeones de Asturias. Así que habrá que subirse al Citroën C3 para disfrutar de una imagen espectacular desde dentro, desde el Citroën C3 de Alberto Ordóñez y de Iván Suárez. Así que nos vamos a subir, en la cuenta atrás ya está en marcha. Ya abrimos 40, frenando derecha 6 y quedar frenando para izquierda 6, pasar, 6, pasar. Y 10, derecha 6, para izquierda 6 larga, quedar 20 frenando derecha 6, quedar 10, izquierda 6 larga, con derecha 8 corta fondo, y abrir 30, derecha 9 fondo, frenando en poste, izquierda 6 menos corta, acaba en ras, y 50 rectos en bajada, frenamos para izquierda 6 menos, para derecha 5, 50, izquierda 9 fondo, 20, frenando por poco, derecha 7, 80, atención, frenamos mucho, derecha 5, y quedar para izquierda 3, media, y abrir para izquierda 6 fondo, y quedar 20, derecha 8, caes en izquierda 8, caes frenando, derecha 5, quedar 30, y atención, tarde, izquierda 6, escupe, para derecha 7 fondo, y 20 rectos en camino, derecha 7 larga, aguantar, posible, y 20, derecha 9 fondo, atención, frenamos mucho, izquierda 6, y caemos en una derecha 6, abrimos 20, izquierda 4 media, quedar 10 y derecha 7 fondo. Se le está viendo que va con mucho margen de seguridad. A ver, tiene el margen que tiene, no sería totalmente absurdo tomar complicaciones. Estamos viendo que el tramo está pues, muy mojado, sucio. Ahí está ya en la parte de abajo, justo antes de coger esa horquilla a la izquierda. Y va haciendo pues, lo que tiene que hacer, o sea, mantener el ritmo para asegurarse la victoria del rally. Ahí llega esa horquilla de izquierda para afrontar ya la parte que les va a acercar hacia la zona del Vallín, que es donde volverán a tener un cruce hacia la derecha que les va a empezar a hacer esa parte ya desde constante ascensión camino de Peñerudes. Sí, ahora vamos a ver llegar cómo va a cambiar otra vez de asfalto la carretera, va a pasar a un asfalto más pulido, más limpio, más estrecho también, con unas zonas también complicadas, digamos, para no morder mucha cuneta, para no correr riesgos de pinchazos y demás. Además, con la ventaja que lleva Alberto, no creo que correr ningún absurdo. Lo vemos en esa zona. Ahí llega precisamente a la zona donde está ya el cruce derecho. Va con un ritmo tranquilo, yo creo, sin apurar demasiado y sin complicarse la vida. Lo vemos más tranquilo, más relajado que lo vimos en la primera pasada también por este mismo tramo. Izquierda 7 fondo doble, Juan Ras, y 30, izquierda 9 fondo y 10, derecha 9 fondo y 100. Tendremos la referencia en el kilómetro 7.400, el split para conocer el paso por esa especial. Tenemos ya también en carrera Rodrigo Beteta y a Catherine Álvarez, que las veíamos anteriormente. Los siguientes en salir será ya Óscar Palacio y Alberto Iglesias Pin. Recordemos, segundos en la clasificación. Ahora mismo, después de recortarle 4 segundos y 6 décimas, ahora mismo están a 31 segundos y 9 décimas de Alberto Ordóñez y de Iván Suárez.
Suárez, este equipo, Óscar Palacio y Alberto Iglesias Pi. Óscar en concreto lleva ya 7 victorias en este Rally de la Montaña Central. Vuelve después de su ausencia en las 2 últimas citas del campeonato. No estuvo en el Picos de Europa, tampoco estuvo en el Virgen del Viso, así que vuelve para cerrar este Rally de la Montaña Central. En principio, si no pasa nada raro, acabará segundo. Sí, bueno, todo nos hace indicar que acabará esa segunda posición. Ya está en tramo también Óscar y Alberto desde hace unos minutos. En fin, yo creo que si nadie corre riesgos, que sería absurdo, repito, correrlos, veríamos, pues bueno, el rally pues, en la situación que está ahora mismo, ¿no? Estamos esperando a que pase por el punto kilométrico 7.500, que es donde tenemos el tiempo intermedio, que tiene que estar ya a punto de llegar porque se llevan 4 minutos disputando la especial. Bueno, yo creo que 1 o 2 minutos tendremos ese tiempo, y la verdad que la onboard que nos está dando hoy Alberto e Iván es impagable, vamos, porque es preciosa, y lo vemos en esa parte de subida, y vemos esa curva de primera. Ahora girará a la derecha y automáticamente al cruce de izquierdas ya para ir en plano final. Ahí tenemos a Óscar y a Pi en esa parte del tramo, llegando a la horquilla y cambiando ya de carretera hacia arriba. Izquierda 8 posible, 8 posible. Dejando ya los alfilorios todo el rato a su derecha, ¿no? Dando toda la vuelta. Es muy bonita esta zona, muy difícil porque es rápida, está más bacheada. Yo creo que es la frase de hoy. Y ya vemos también a José Manuel y a Irene Serrano listos ya para tomar la salida. Salida para José Manuel. Seguimos con Alberto Ordóñez y con Iván Suárez. La verdad que es un lujo poder verles el tramo completo de nuevo al piloto de Vimenes. Vamos con lo que pasa ahí dentro en ese Citroën C3. 70 rectos, izquierda 9 y abrir 20, frenando mucho pico, izquierda 2 redonda, 2 redonda. 45. Mientras vemos a Alberto Ordóñez, Patricia, llega el coche cero para que nos cuente cómo está este tramo. Corta fondo y abrir 50. Sí, Pablo, ¿cómo habéis visto este último? Bueno, difícil, complicado, el tramo resbala mucho y bueno. Estaba peor el cordal, ¿no? Nos decía. El cordal estaba criminal y la subida aún más que la bajada. Es algo que yo nunca vi en 10 o 12 ediciones que corrí este rally, y nunca vi el cordal que patinase tanto la subida. Ha chafado un poco el día, no solo para los pilotos, sino también para el público, así que espero que nos estén viendo desde TPA. Sí, seguro que nos están viendo. Gracias. Gracias. Abrir 20, derecha 6 quedar, izquierda 5 más, dar salida. Y 100, izquierda 7, corta posible. Y 100, en inicio valle, izquierda 8, fondo. Y quedar frenando para cartel, izquierda 6, no fin. Frenamos mucho. El paso de José Manuel y de Irene Serrano en esa zona. La horquilla, camino ya del Vallín. Llegando ahora al embalse de los Alfilorios. Alberto Ordóñez e Iván Suárez. Ahora mismo están cruzando por encima del embalse y ahí empezarán a bordearlo camino del Cogollo. Me encanta una frase que le dijo según estábamos llegando a una curva que hay ahí, que realmente es muy mala, una derecha es muy lenta, y le decía: derecha lo partamos que está todo hecho. O sea, creo que no puede haber mejor expresión que esa para definir cómo está siendo esta última especial, ¿no? Ahí está llegando ya al último cruce, que lo va a traer ya directamente, ya muy cerquita. Tenemos tiempo intermedio de él, por cierto, un tiempo de 6:12.5, que por comparar un poco con la primera pasada, date cuenta que la primera pasada hizo 6:06, es decir, en la primera media parte del tramo ya va 6 segundos más lento, o sea, no está asumiendo ningún riesgo, Alberto. Ahí tenemos ya llegando también a Emilio, a esa zona del control. Ojo, ese rasante que durante muchos años era de frente y ahora lo hacen como horquilla a la izquierda. Derecha 3, casi a la izquierda 4 más, y 30 rectos, frenamos derecha 3, frenamos derecha 3, para izquierda 7, para derecha 2 media, y casi una izquierda 6 corta, y casi una derecha 6 corta, que de repente frenando para atrás de izquierda 5 media, para derecha 5 más.
quedar, para izquierda 6, larga, no, y 20, y frenamos izquierda 6, para derecha 5, quedar 20, derecha 5, No estamos comentando nada porque yo creo que todos los espectadores están diciendo que se callen estos dos y que dejen hablar a los protagonistas. Pues ahí están, les dejamos hablar a ellos. ¿Realmente tú crees que tenemos algo que decir? Pues no, disfrutar de lo que estamos viendo. Además está ya a punto de llegar a la línea de meta porque ahora le queda esa última bajada que es en la que está ahora. Y que disfruten, sí, disfrutar. derecha 5, Fuertes, que es lo que queda, y una zona rápida y ya está. derecha 6, cae sin izquierda 6, no, izquierda 6, no, y quedar 20, frenamos poco, derecha 5 menos, aguantar, para izquierda 9, Tenemos tiempo de Óscar Palacio, por significar un poco cómo va el tramo, tiempo intermedio, dejándose 1,8 segundos con Alberto, o sea, lo cual quiere decir que van a un ritmo muy similar, y si Alberto empeora 6 segundos su tiempo, pues Óscar va a hacer básicamente lo mismo porque es el último tramo y sería absurdo correr riesgos a esta altura, ¿no? tarde, izquierda 8, fondo, para derecha 8, y caes en izquierda 8, y 30 rectos, frenamos en izquierda 7, atención, frenamos mucho, derecha 2, redonda, lo paramos, está muy bien, ¿qué tal rally hecho, 50 rectos, izquierda 9 a fondo, y 70, frenamos mucho, izquierda 7, atención, parar en 10, derecha 3, salimos en una izquierda 7 a fondo, y 50, frenamos en izquierda 5, parar, para derecha 2, y salimos en una izquierda 6 a fondo, y caes en una derecha 9 corta, y 40, frenamos para pronto, izquierda 5, para derecha 5, y 20, izquierda 9 fondo, y 30 con derecha 9 fondo, y 50, y en pico, izquierda 7 pasar, y 50, en valle izquierda 7 pasar, y 30, frenamos en izquierda 8, parar, en 10, derecha 4 menos, lo paramos, 30, ras por medio fondo, y 20, frenando pronto, derecha 5, quedamos 30, y frenamos para izquierda 3 media lenta, 50, izquierda 9, y cuidado aquella que por la que te patinó antes, frenamos mucho para tarde, izquierda 2 media, por la de antes, y quedamos 20, derecha 3 media, abre fin, y 50, y atención, frenamos antes de meta, derecha 5, ¿qué tal rally hecho? Venga, pues frenamos bien, mira, ¿qué te ha hecho? ¡Vamos, joder! Bien, está, joder, muy bien, tío. Vendríamos suave. No, que no nos metió 20, joder. Que no nos metió 20. No, pero yo creo que venimos a un ritmo igual, Yo creo que veníamos un poco al principio, relajaste un poco en la cuenta, pero luego del final de más. Son los vencedores de este Rally de la Montaña Central. Verdadero lujazo poder ver el tramo completo desde dentro con los vencedores. Imagen aérea, ahí estáis viendo a los segundos clasificados, Óscar Palacio, Alberto Iglesias Pin, imágenes espectaculares en un día tremendamente complicado con la aparición de la lluvia y la niebla, pero aún así, aquí os estamos mostrando las imágenes espectaculares. Antonio Iglesias llegando a ese cruce y ya muy cerca, muy próximo a la posición de control stop, y ya tenemos a Alberto Ordóñez, Iván Suárez, Patricia, los vencedores de este Rally de la Montaña Central. Paso casi definitivo para ser campeones de Asturias de rallies. Sí, ya lo tiene cada vez más cerca Alberto Ordóñez, en este caso con Iván Suárez hoy aquí en... Bueno, enhorabuena a los dos, Iván, Alberto, un rally más, cada vez más cerca al campeonato. Bueno, sí, la verdad que muy contentos. Creo que hicimos un rally muy inteligente. Por la mañana intentemos ir de menos a más, coger la confianza que me faltó después del golpe de Llanes. Ahora por la tarde en agua sabía que tenía ritmo de sobra para ganar y no me preocupaba. Pero quizás el último bucle es de los rallies que hay que aprender también a dosificar. El cordal estaba sumamente malo y, bueno, por una vez usé más un poco el sentido común y, bueno, el último bucle, sinceramente, nos dedicamos a pasar. Aún así, dar las gracias a todo el equipo, a toda la gente que, cuando las cosas se ponen cuesta arriba, siguen a mi lado, y sobre todo a la gente que curró toda la puta semana para que el coche estuviera listo. Cerramos año en la Felguera. Sí, cerraremos año en la Felguera. Ahora lo primero hay que centrar ya en Almería, en el siguiente del Cera, a ver si de esta va y puede hacer un buen papel. Creo que nos lo merecemos. Y el año que viene, Dios dirá, tenemos proyectos muy buenos y creo que va a ser un año ilusionante. Pues a celebrarlo, gracias. Enhorabuena a mi primo, que sé que le hace más ilusión que a mí. Ha hecho un trabajo de 10, de copiloto profesional. La verdad que muy contentos todos.
Está muy emocionado. Gracias y enhorabuena a los dos. Y Alberto, que abandona ya esa posición, y lógicamente la celebración con su equipo, su familia, que estaban aquí esperándoles justo nada más pasar el control stop. Se baja el piloto Yerbato y van muy ciego a celebrar esa merecida victoria en una jornada para nada fácil, que empezaba esta mañana temprano con ese primer scratch en el tramo del Padrón y que a continuación llevaba. Y ya en línea de meta tenemos al primero de los Beteta. Terminamos ya el rally. ¿Qué tal este tramo? Todos coincidís que el Cordal bastante peor. Sí, el Cordal estaba bastante peor, mucho barro. Y este, no sé, hice peor tiempo, yo creo. A ver, tampoco teníamos mucho más que correr y no sé, a ver qué pasa. Lo único que nos podría coger creo que era JMD y no sé si me cogería o no, pero bueno, es lo que hay. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, esperemos a ver si llega y ojalá que no me haya cogido, vamos, eso espero. Así que nada, contentos. Gracias. A vosotros. Pues ahí está Rodrigo Beteta y Catherine Álvarez, que acaban también su participación en este rally de la montaña central. En meta ya está Óscar Palacio, se ha quedado a 4,5 segundos de Alberto, segundo en la general para el piloto langreano. Estamos viendo en imagen a Emilio Arias con el N5 llegando a la parte superior, y Patricia, ahí tenemos a Óscar Palacio, que no puede volver a ganar el octavo, se ha quedado segundo en este rally de la montaña. Óscar, segundo puesto aquí en el Montaña Central. ¿Qué balance haces del día? Bien, bien, la verdad que estuvo divertido, ¿no? Por la mañana en seco y por la tarde en agua, y bien. La verdad que me encontré a gusto ahora por la tarde en el agua y contento. ¿Vas a estar en la Felguera? Sí, de un principio sí, es el rally de casa y vamos a hacer un esfuerzo para salir ahí. Ya, gracias. Gracias. Pues ahí están las palabras de Óscar. Tenemos también en meta Luis Vilariño, que acaba de marcar el tercer mejor tiempo en la especial. Va a acabar en la cuarta posición de la clasificación general, mientras seguimos viendo en esta zona del Cogollo. Y está Pablo Fernández, Pistolo y Lucía Otero. Ahí están en esa parte donde la niebla, el agua, todo se está juntando, pero aún así estamos pudiendo disfrutar de las imágenes. Y Patricia, adelante con Luis Vilariño. Acaba el rally de la montaña central. Vamos a ver qué balance nos hace de este rally y de su experiencia aquí en Asturias. Rally pasado por agua en esta vuelta, como decíamos al principio, al Principado. ¿Qué tal? ¿Qué resumen haces del día? Bueno, vamos a esperar, que se está quitando ya gafas, casco, todo incluido. Me hubiera gustado estar un pelín más arriba. Sabía que este era nuestro puesto, pero bueno, pero bien. Llevamos mucho tiempo sin correr y aquí todavía mucho más, así que muy contento. Déjame que felicite a la organización, que ha hecho un rally magnífico, estamos espectaculares, la organización perfecta. A mis compañeros, los tres que están en el podio, que han hecho un rally increíble, así que quedan ganas de volver. Vamos a ver si quieren que vuelva. No, pues para la Felguera, entonces. Bueno, vamos a verlo. Es muy pronto, eso en noviembre, ¿no? En noviembre. Bueno, vamos a ir a hacer San Julián a Lugo primero, que era un poco lo que queríamos hacer, este rally a modo de test, y vamos a ver, nunca se sabe. Gracias. A vosotros. Se va Luis Vilariño, llega José Manuel Martínez y Irene Serrano, que han logrado el cuarto mejor tiempo en la especial. Sigue acumulando kilómetros con el Fiesta R5. Vamos a ver qué balance nos hace Patricia de este rally. José, Irene, seguimos probando el coche, en este caso en el Montaña Central. ¿Cómo habéis pasado el día? Pues mira, muchas conclusiones positivas sacamos, porque nunca habíamos corrido en agua con él. Y bueno, hicimos algún reglaje en asistencia y nos sirvió bastante. Y bueno, por lo menos para conocer un poco mejor el coche nos sirvió. El rally estupendo, como siempre, con la dificultad que tiene este rally por la climatología. Ya sabíamos que iba a ser así. Y nada, acabamos, todo bien, perfecto. ¿A seguir en el de la Felguera?
Bueno, ya veremos a ver. Nosotros vamos paso a paso, a ver lo que podemos y lo que nos deja el tiempo y demás. Gracias. Tenemos ya a Emilio, tercer clasificado de este Rally de la Montaña Central. Vamos con él, Patricia. Emilio, al final logramos ese tercer puesto tan sufrido. Sí, la verdad que esto es un sueño. Una pasada a todos los míos y me cuesta hablar. Me costó mucho esto. Pero bueno. Quique también de vuelta contento, ¿no, Quique? Sí, mucho, mucho. Sobre todo por estar con Emilio aquí en este coche de Roberto y muy emocionante, la verdad. Gracias. Rallys así muchos, pero bueno, ya estábamos mal acostumbrados últimamente. Sí, ahora pues ya ves, no hacía mucho que no llovía tanto, que los rallies estaban tan complicados, pero bueno, aunque no hayamos ganado, la verdad que me sabe como una victoria este rally. Hoy corriste en casa, pero supongo que esto anima a correr más, ¿no? Sí, eso siempre. Malo esto es la cartera. Pero bueno, hacer kilómetros y ir mejorando y intentar hacer más pruebas y a toda mi familia dar las gracias. Pues a disfrutar. Gracias. Vamos ahora con Pablo Fernández y con Lucía, que ya están también en este control stop. Bueno, terminamos ya. Sí, tuvimos un percance en el tramo anterior, a ver qué tiempo nos dan, porque nos pararon en el alto, que había unas vacas y el comisario nos dijo así, yo pensé que había un accidente, paré y a ver qué tiempo nos dan. No quedé allí aparcado por nuestro fastidiar el tramo, los de atrás, pero igual tenía que haber parado, pero bueno, si nos da un tiempo bien y si no, pues tampoco venimos a jugarnos nada, venimos a probar el coche, así que estamos aquí, que con el día que hizo ya lleva bastante. Llevar el coche para casa. Sí, entero y sin un rayonazo. Bueno, chicos, gracias. A vosotros. Pues ahí se van Pablo y Lucía después de terminar para ellos. Yo creo que un rally más de aprendizaje con el 208. Sí, bueno, es lo que necesitaba. El objetivo de él aquí era correr y hacer kilómetros, con lo cual, bueno, yo creo que para Pablo y para Lucía, objetivo cumplido. Ahí vemos el estado en el que está el tramo, ¿no? Es decir, vemos como la carretera está súper resbaladiza. De hecho, todos los equipos están empeorando sus tiempos de la primera pasada a la segunda, y vemos esa zona alta donde se ve, ahí estamos viendo llegar ahora a Pablo Cimadevilla con el BMW, espectacular como siempre el piloto betense. Y repetimos, un tramo que está pues difícil y bueno, todo el mundo más o menos pues apurando ya las diferentes opciones para finalizar. Es decir, nadie, digamos, está buscando tiempos porque no está ni para ello. Vemos ese cruce de izquierdas y ya pues ya muy cerquita de esta línea de meta en la que nos encontramos. Ahí vemos esas suciedades, lo difícil que está la especial, y ahí tenemos ya a Esteban Ballín e Irene Caso con el Dacia llegando a esa primera parte del tramo, a la horquilla, y veremos cómo finaliza la Dacia, porque también va la cosa ajustada. Estaba mirando mientras estábamos viendo a Esteban Ballín el desenlace de la Dacia, nos aparece como neutralizado el tramo 7, es decir, el tramo que aún está en disputa. Entiendo que es por la incidencia de Gabriel Vázquez y Jorge Riesgo, que han tenido un percance en la especial. Ahora mismo ese tramo está neutralizado. Es decir, vamos a ver si no afecta a todos aquellos equipos que van a llegar a este tramo, que puedan llegar con retraso, que es también un matiz importante. Sí, porque además deberían de llegar por el itinerario alternativo, con lo cual si el tramo está parado, pues tendrían que dar la vuelta. Bueno, complicaría aún más el día de hoy, ¿no? Que ya ha sido un día difícil. Ahí estamos viendo a Esteban e Irene llegar al siguiente punto. En fin, esperemos que no haya más complicaciones. Sí, no, el tramo nos lo da como parado. Y ojo, que hay un vuelco en la clasificación en esa segunda pasada por el Cordal, porque Hugo Rodríguez Bueno hizo un tiempo de 10.13.0, endosándole nada más y nada menos que 14 segundos a Esteban Ballín y colocándose como nuevo líder de la clasificación. Pues así está la situación, con ese golpe de mando de Hugo Rodríguez y de Gemma Sánchez.
por delante de Esteban Ballín y de Irene Caso. Ahora mismo es verdad que Esteban se lo va a jugar en estos últimos 13 kilómetros de tramo. Veremos a ver si le da como para remontar esos 4 segundos y 6 décimas que le tiene de ventaja ahora mismo Hugo Rodríguez. Habrá que estar pendiente sobre todo de ese punto kilométrico, del kilómetro 7,400, para saber realmente por dónde puede respirar la situación de carrera. Nos vamos, Patricia, Chiri Rodríguez ya en meta. ¿Qué tal el día? Bien, bien, muy bien. La verdad que empezamos muy bien por la mañana. En agua nunca habíamos corrido. Quiero agradecer sobre todo, antes que me olvide, a todos los amigos que los tengo los pobres yendo a montar ruedas, cambiando discos, pastillas y todo. No los menciono para no olvidarme ninguno. Y nada, por la tarde montamos Pinturato, no habíamos corrido aún con el coche. Y bueno, nos quedamos muy hecho a ellos. Ahora pues unas TVs y bajamos bastante los tiempos, tanto en el Cordal como en este. Nada, muy bien, primer día en agua con el coche. Muy contento, Forca de 10 y todo genial. Gracias. Que vaya bien que hablé, ¿eh? Que vaya bien que hablé. Se va a Chile, llega Nacho Cimadevilla con el BMW. Gran rally para el piloto ovetense. Vamos con él a ver qué sensaciones, qué resumen nos hace de este Rally Montaña Central. Terminamos ya el día pasado por agua. Pues sí, menos mal. Yo estaba deseando que acabara, la verdad que un día muy malo. ¿Hoy tuviste tiempo a disfrutar con el coche o ibas nervioso? Hoy fue un poco más de supervivencia, disfrutar poco. Quizá ahora en esta última, no sé por qué, vinimos muy a gusto, pero bueno, muy malo. El tramo de Poadena, muy mal. Luego llegamos pintazos, bien. Hoy terminar. Sí, me doy por satisfecho. Gracias. Se va Nacho Cimadevilla. Nosotros estamos pendientes de la situación de carrera del Bolan Fapa en este octavo tramo, donde Esteban Ballín y Hugo Rodríguez se están jugando la victoria. Recordemos ahora la situación de carrera es que Hugo Rodríguez y Gemma Sánchez llevan 4 segundos y 6 décimas de ventaja sobre Esteban Ballín e Irene Caso. Vamos a ver una vez que pasen por ese split en el kilómetro 7,400 para saber cómo está la diferencia, la distancia entre ambos, mientras estamos viendo a Jonathan Álvarez, otro de los equipos que forman parte de esta Bolan Fapa, donde una vez más, y ya parece que somos repetitivos, pero es que está pasando así, la igualdad está siendo brutal un año más. Sí, es decir, hemos cambiado de vehículo, pero no de situación. Parece que se repite un poco lo que vivíamos con los famosos Peugeot PureTech, ¿no? Es decir, máxima igualdad, lo cual es muy bueno. Un Esteban Ballín que les marca un poco el ritmo, el paso a los jóvenes, como en este caso a Hugo, que es un piloto ya con experiencia, porque ya corrió varias copas a nivel nacional, también con la Copa Dacia antigua, y ahora ya con este nuevo modelo. La verdad que ha hecho un tiempazo en el Cordal, o sea, que se apunta de las esencias Hugo ahí y haciéndolo muy bien. Mira, ahí estamos viendo llegar a un equipo con Dionisio Vidal, sí, Dionisio Vidal, que va con problemas, lleva el warning encendido, con lo cual llega con problemas. Bueno, la suerte que puede tener, que le queda muy poquito ya para alcanzar la línea de meta, y ya están todos los coches de la Bolan Fapa en carrera. El último toda la salida ha sido ahora en Olvarroso y Sergio Fidalgo, y estamos muy pendientes de ese punto kilométrico 7,4. Mira, ya tenemos tiempo de Esteban Ballín e Irene Caso en ese punto 7,15,8, con lo cual enseguida tendremos ya, dentro de un minutito, tendremos el tiempo de Hugo y de Gemma Sánchez, que se están jugando el rally con Esteban, pues en el último tramo, a cara de perro y no hay más. Pues ya tenemos ese tiempo, 7,15,8 de Esteban Ballín en el kilómetro 7,400. Ahora mismo hay un pequeño parón entre vehículos. Hay que tener también la matización importante de esa neutralización que tenemos en el séptimo tramo, cómo va a afectar en cuanto a la llegada de los equipos a la salida en la collada. El paso en esa zona cerca del Ballín de Olay Álvarez, un Olay que hoy ha destacado, mientras estamos viendo ahora a Ángel López Cachón, un Olay Álvarez dentro de la Bolan Fapa, que hoy ha destapado el tarro de las esencias con un scratch. Meta para Xavier Solís. Vamos a charlar con él a ver qué nos cuenta. ¿Qué sensaciones habéis tenido hoy?
Bueno, bien, buenas. Ahora por la tarde con el agua casi mejor que por la mañana. Cansado también, ¿no? Sí. Ahora, claro, para sacar los tiempos hay que entregarse demasiado y acaba uno derrotado. Pero bueno, bien. Estando aquí, bien. Gracias. Venga. Pues ahí se va Xabel. Estamos pendientes, lo decíamos, del Volant Fapa, porque ya tenemos en el intermedio a Hugo Rodríguez, que ha ido 5 segundos y 4 décimas más lento que Esteban Ballín. Ahora mismo Esteban sería líder, pero sería líder por apenas medio segundo, 5 décimas. Vamos a ver qué ocurre del kilómetro 7 al kilómetro 13. Perdón, al kilómetro 15, mejor dicho, que es donde está ubicada la línea de meta. Si logra Esteban Ballín mantener esa renta o ampliarla respecto a Hugo Rodríguez, porque ahora mismo son 5 décimas de ventaja lo que tiene Esteban Ballín e Irene Caso sobre Hugo Rodríguez y Gemma Sánchez. Para tener una referencia, en la primera pasada por este tramo, en ese punto intermedio, Esteban marcaba un tiempo de 7:26.3 y acaba de hacer 7:15. Es decir, ha bajado casi 12 segundos su tiempo en el punto intermedio, con lo cual está corriendo. Y ahí tenemos un piloto que creemos que ha pinchado. Bueno, y vemos a Carrizo con problemas en su BMW también, llegando a esa zona de la horquilla. Bueno, pues muchos problemas no parece que tenga. Lo vemos, es un Peugeot 106, el número 24. Sí, es Omar Menéndez y Domingo Alonso, que están ahí en esa zona. Omar y Domingo han pinchado en la rueda delantera izquierda. Ahora mismo están en el proceso engorroso de ponerse a cambiar la rueda con las prisas y sobre todo sabiendo que es que realmente desde ahí hasta abajo apenas hay 3 kilómetros. Sí. Lo que me extraña es que se hayan parado, no sé si tendrán algún problema más, porque que se hayan parado a cambiar el neumático ahí, o ya viene con él muy deteriorado, o porque no lo vemos desde este sitio, o si no, realmente es un poco extraño, porque lo que queda además es todo hacia abajo, y bueno, pues tampoco se estaban jugando nada, y ahí vemos de nuevo a Carrizo subiendo en esa zona. Y tenemos también ya paso de Juanjo López en el punto kilométrico 7.400, 7.36, 20 segundos más lento que Esteban Ballín, ojo, en 7 kilómetros y medio. 20 segundos más lento. También ha pasado por ahí Álvaro Puerta y Cristian Morán a 23, pero insistimos, es un salto muy importante de los que hay respecto a Esteban Ballín y Hugo Rodríguez si atendemos al crono de Juanjo López. Sí, pero es que, ojo, Esteban ha bajado 11 segundos en 7 kilómetros su propio tiempo de esa primera pasada, con lo cual eso quiere decir que está corriendo y muchísimo. Y ojo, porque Hugo tampoco lo está haciendo mal, porque recordemos que aquí lleva un tiempo de 7:21 y en la pasada anterior por este tramo su tiempo era de 7:28, es decir, está bajando también 7 segundos. Están los dos corriendo, como se suele decir, todo lo que saben y todo lo que pueden para llegar. Tiene que estar ya muy cerquita de la línea de meta Esteban, porque, bueno, sí, tiene que estar ya cerquita, porque ya hace rato ya que pasaron el resto de competidores por ahí, con lo cual enseguida lo tendremos en línea de meta. Vamos, Patricia Ángel López Cachón, línea de meta para el piloto de Cangas del Narcea. Vamos con él. Bueno, hoy empezamos la mañana un poco complicada, pero mira, hoy al final terminamos el rally. Sí, al final terminamos el rally, que era lo que contaba. Hoy hubo de todo, sol, lluvia y el cordal en las peores condiciones. Pero bueno, se disfrutó mucho. Y bueno, el rally acabado, que era lo importante. ¿Pensando ya en el siguiente? Sí, pensando en el siguiente ya. ¿Ya Felguera y Cangas los dos? Sí. Cangas por supuesto, ¿no? Cangas por supuesto. A ver lo que podemos hacer. Gracias. Chao. Como decimos, los equipos que ya están a punto ya de cruzar la línea de meta. Esteban Ballín, que se acerca, le quedan nada, 800 metros, menos de 1 kilómetro para llegar a esta línea de meta y acercarse a este control stop en el que nos encontramos nosotros. Repetimos, la igualdad es máxima y se puede dar cualquiera de los dos resultados, porque queda aún muchísimo para ambos para llegar aquí, ¿no? Pues vamos a ver cómo llegan todos ellos a esta zona de meta para estar pendientes de los tiempos
de ellos. Recordamos en el punto ese kilométrico 7.400 esa ventaja de 5 segundos y 4 décimas que ahora mismo convierte a Esteban Ballín en líder, en vencedor de este rally de la montaña central. Vamos a ver cómo llega al final de tramo el piloto colungués. Tenemos el tiempo de Esteban en línea de meta, un tiempo de 13. Vamos a ver si lo podemos ver. De 13.026. Bueno, ya está aquí acercándose al control stop, Patricia. Vamos a ver si es vencedor o no. Aunque hay que esperar a que llegue Hugo, pero vamos a ver qué ocurre. Bueno, vamos a esperar a que llegue Hugo, como bien decimos, pero vamos a hablar un poco del rally. Antes comentábamos, ¿cuántas veces? ¿Ganamos? Ah, sí, ya, confirmado que sí. ¡Toma! ¡Hostia, qué bien! Hemos hecho el tramo atacando. Hoy con Hugo las cosas complicadas, ¿eh? Te lo puso difícil hasta el final. Sí, la verdad es que cometimos un error en el cordal anterior. Bueno, perdimos algo de tiempo ahí por una equivocación y bueno, salíamos aquí a ver qué pasaba, a intentarlo. Salíamos 4 por detrás, pero bueno, había que intentarlo. Y parece que salió bien. Eso te iba a decir, que habías bajado muchas veces el cordal, pero en estas condiciones seguro que no tantas. El cordal es un tramo que en seco se disfruta muchísimo, pero en agua se sufre muchísimo, porque tiene un suelo súper cambiante y con muy poca adherencia en muchas zonas. Entonces, bueno, la verdad es que en agua es muy complicado. Sobrevivimos, pero en la segunda tuvimos un pequeño lío que nos hizo perder tiempo. Pero bueno, estamos aquí, hemos ganado el rally y es un gran resultado para nosotros. Pues suma y sigue, Esteban. Gracias. Gracias a los dos. Pues la cara de felicidad de Esteban Ballín y de Irene, una victoria, ahí se van los dos. 6 segundos y 2 décimas es la ventaja que le han asestado Esteban Ballín e Irene a Hugo Rodríguez, que ya lo tenemos, Patricia, zona de control stop, seguro que… 1,5 segundos en la general. 1 segundo y medio, a 1 segundo y medio en la general, nada más y nada menos. Hugo, rally súper disputado hasta el final. Sí, veníamos con problemas de visión y nada, pues nos lo levantaron, pero bueno, nos quedamos con todo el esfuerzo que hemos hecho. Poder recortar la Ballín, lo que lo hemos recortado en el último buque, ha sido espectacular y nada, es una pena, pero así son los rallies y nada, ahora prepararme por la siguiente. Ganas de más. Eso es. Gracias. Gran rally realizado por Hugo Rodríguez y Gemma Sánchez. La verdad es que se han quedado a 1 segundo y medio, que después de un rally tan largo, tan intenso, tan difícil como este, realmente es nada, ¿no? Es decir, ese 1 segundo y medio donde te lo podrás haber dejado, ¿no? Enseguida tiene que estar ya a punto de pasar también de llegar a donde nos encontramos nosotros, Juanjo López Colla y Moisés Gómez, que tienen que, bueno, ya han pasado línea de meta y se han quedado. Pues fíjate cómo han corrido en el último tramo Esteban y Hugo, que estaban ahí en los tiempos con ellos, y lo han dejado en tan solo 2 tramos a 1 minuto 05 en la general. Es decir, un ritmo que nada tiene que ver el que traían los 2 pilotos de cabeza con Juanjo, que estoy seguro que si se jugase algo, el piloto de Salense estaría ahí con ellos. Tal. Patricia, creo que ya lo tienes en tu posición. Juanjo, terminamos el rally una vez más dentro de la Copa, muy disputado hasta el final. Ahí Esteban, Hugo, dándolo todo. Sí, la verdad que sí. Nosotros creo que se nos va a escapar el podium ahora en el último tramo. De Nolby nos viene mejorando en el intermedio, pero bueno, hay que esperar a que llegue. Pero bueno, una lucha bonita, vuelta al volant. La verdad que muy a gusto por la mañana en seco. En agua no dimos con el kit del coche, probamos diferentes setups, pero no dimos con ello. Pero bueno, así ahora conseguimos ir a un ritmo cómodo, sin sustos, pero lentos. Es lo que hay. Quédate por ahí cerquita esperando. Sí, hay que esperar a Enol, darle a Enol si nos gana. Y esto son las carreras, es deporte, son los rallies y es lo bonito también. Gracias. Gracias. Meta para Juanjo, también Álvaro Puerta, que le tenemos aquí. Hoy le ha tocado sufrir un poco más que en el Viso. Hoy 4º mejor tiempo en esta especial. Vamos a ver qué nos cuenta el piloto praviano. Hoy cuenta doble, Álvaro. Yo creo que es tu primer rally con tantísima agua.
Sí, la verdad que una experiencia totalmente nueva. Sufrimos mucho porque nunca habíamos rodado con agua y las condiciones hoy estaban para correr muy poco. No se parecía nada a lo que vimos en el BIS o en Picos. Así que nada, bueno, en meta, contentos. Tuvimos un percance bajando el cordal, pero bueno, de todo se aprende y estamos contentos, sí. ¿Qué te han parecido los tramos en general? No, los tramos preciosos, la verdad que sí. Aquí en esta zona sabíamos que hay tramos muy míticos y muy guapos. Y, joder, cada uno tiene su cosa, ¿no? Aquí no hay dos tramos iguales y cada uno tiene sus trampas, sus dificultades y... Bien, muy bien. Conociendo los tramos y conociendo las zonas, así que muy bien. Gracias. A ti. Ahí se va Álvaro. Después de cerrar este rally de la montaña central, con problemas Omar Menéndez y Domingo Alonso, que ahora sí ya están llegando aquí, justo a la línea de control stop. Jonathan Álvarez, que también está ahí. Estamos viendo ya las primeras unidades de la LVN que están ahora afrontando el desenlace de este rally, donde recordemos que Pablo Jiménez es ahora mismo el líder dentro de la puntuabilidad para la Copa. Ese matiz importante, porque Jonathan Hernández es el piloto que ahora mismo marcha al frente, pero no puntúa en este caso para el rally. Eso es el que no puntúa, y ya están en marcha en esta última especial. Ya tenemos incluso sus tiempos intermedios, con Pablo Jiménez en ese punto intermedio marcando un tiempo 8,5 segundos de Jonathan Hernández, que no puntúa, y luego un tiempo de 7,26 el piloto del Citroën Saxo Quicar, Roberto Menéndez, y repetimos ahí un poco de lío por el tema de la no puntuabilidad en este rally del piloto del Peugeot 205, pero bueno. Vamos con el siguiente en llegar a la zona de control stop. Es Olay Álvarez, que hoy ha destapado el tarro de las esencias. Scratch, acaba el rally de casa. A ver qué nos cuenta, Patri. Tramos de sobra conocidos, pero seguramente que pocas veces has corrido aquí así. Seguro, alguna vez, no sé. Bueno, el año pasado la verdad que las condiciones fueron bastante mejores, pero bueno, disfrutando sobre todo el tramo de Espinos que volvió, el tramo Espinos, y es el de mi casa, y bueno, tuvimos la oportunidad de hacer el scratch, una sensación increíble. Después vimos que podíamos tener el ritmo, nos acercábamos a ellos, pero en el padrón tuvimos un trompo y bueno, ahí lo perdimos todo, y seguimos rodando, que es lo importante. Al fin y al cabo el resultado se fue dando. Y nada, pues seguir haciendo kilómetros y haciéndose al coche. Personalmente, ¿a ti cuál es el que más te gusta de todos? A ver, sinceramente Espinos, pero el Cordal me parece increíble. El Cordal es un tramazo. Corrí muy pocos rallies, pero la verdad que lo poco que llevo corrido, el Cordal para mí es mi tramo favorito. Gracias, Olay. Nada, muchas gracias a ti. Ahí se va Olay, llega Patricia Enol Barroso, tercer clasificado. Le ha ganado la partida a Juanjo por 2 segundos y 7 décimas. Sí, lo estaba felicitando precisamente Juanjo antes. Aquí, ya sabes, en esta Copa y en todo en general hay mucha deportividad, así que eso también es de agradecer. Bueno, al final, lo que decimos, tercer puesto, ¿te lo esperabas al principio del rally con este día? La verdad que contra todo pronóstico, ser conservadores en el rally de casa nos costó. No contábamos por la mañana con hacer un tercer puesto, por la tarde nos fuimos viendo más cómodos y una sorpresa para nosotros. ¿Tú también corres en casa? Sí. Es un placer correr en casa. Me hubiese gustado un poco más de ritmo, pero después del golpe de la última carrera fuimos de menos a más y muy contentos con el resultado. O sea, no se puede pedir más. Tú que también eres de aquí, ¿cuál es tu favorito? Mi favorito es Espinos. Cosa que por un cúmulo de cosas por la mañana, con las ruedas y con otras cosas, no pudimos hacer bien el tramo. Lo disfrutamos igualmente. Y luego, aparte de Espinos, el Cordal. Todos coincidís. Gracias. A vosotros. Pues Enol Barroso, tercer clasificado con Sergio Fidalgo. Reciben la felicitación también de Olay Álvarez, que aquí les están felicitando. Gran rally también para un Enol Barroso que, ya lo decíamos, el año pasado hizo un fantástico rally y aquí en casa ha vuelto a brillar. Sí, ha repetido una excelente actuación, además, una gran deportividad entre parte de todos. Bonito gesto de Juanjo López, esperando a
a que llegara el joven piloto mierense para felicitarle, porque como nos decía, por tan solo 1,2 segundos, pues le ha levantado el tercer puesto del podio. Pero bueno, yo creo que la Volanfapa sigue cumpliendo su misión, ¿no? Que es formar gente joven, como veníamos a Enol, Eloy. Bueno, pues para eso se creó la Volanfapa y eso es lo que tiene que seguir siendo. Hugo, que también es un piloto jovencísimo, que hoy pues también por tan solo un segundo y medio se quedó fuera de ese tercer peldaño del podio. Y gran rally. Bueno, tenemos ya llegando la gente de la LVN Cup a la línea de meta. Sí, Patricia, está llegando ya el primer equipo de la LVN Cup. Es Pablo Jiménez, que va a ser el vencedor en este rally de la montaña central. Pablo Jiménez, que hoy además de por esa victoria es doble porque también eres de aquí, otro más de esta zona del caudal. Pues sí, hace doble de ilusión. Ganar siempre, vamos, siempre presta, pero en casa mucho más. Ya tienes también ahí a tu hermano esperándote para celebrarlo. Ya te digo, ya me presta más que a mí. A los que sois de aquí de Mieres os pregunto que cuál es para vosotros. Morcing. Ah, fíjate, yo pensaba que era de Mieres. Bueno, bien puntualizado. Te iba a preguntar, ¿cuál es tu favorito? Dime. El tramo favorito. Hombre, Este, ¿no? El de la collada, claro. ¿Y el más complicado? El Cordal. Estaba mal hoy ahí, ¿eh? Estaba muy mala, sobre todo la subida. Ya te asustaba la subida, luego la bajada ya la llevabas mejor. Pues a celebrarlo, enhorabuena. Por supuesto, gracias. Pues ahí se va Pablo y lo va a celebrar con el equipo que le está esperando aquí justo en la zona de control stop. El siguiente en aparecer por aquí será Rubén Menéndez, que tiene que estar a punto de entrar ya en esta zona cercana al control stop, que será el segundo clasificado, ¿no? No es el segundo clasificado. Venía en la séptima posición en la general en el tramo anterior. David Albuerne, que sí que será el que nos indique un poco cómo va. Vamos a ver qué resumen nos hace Rubén de este rally. Rubén. Sí, se está quitando todo ya. ¿Qué tal? Ya terminamos un rally que fue duro e intenso también. Estuvo bien por ahí. Sí, la verdad que bueno, contentos. Segundos en la LVN y a seguir luchando. ¿Qué fue lo peor de hoy? La peor parte. Nada, a ver, el agua ya se preveía que iba a venir, lo único que deslizan la de Dios estos tramos. Pero bueno, con ruedas de calle no está para hacer tonterías. Aún así, bueno, no se dio mal del todo. Vosotros ahí no tenéis duda en los neumáticos. No, aquí duda ninguna, son los que son para todo el día. Hay que salir con lo que hay. Eso es. Gracias. A vosotros. Pues ahí se va Rubén Menéndez, Pesqui, después de cerrar esta participación en el rally. Jonathan Hernández, que no puntúa para la Copa, ha sido hasta gran parte del rally el equipo más rápido, pero no puntúa para esta LVN Cup. Habéis sido los más rápidos, pero bueno, no puntuabais hoy aquí. No puntuábamos hoy, no. Hoy traíamos ruedas de sliss y no puntuábamos. Nos metieron igual aquí en el medio, pero lo dicho, comunicamos a organización de carrera de que no salíamos en la Copa y bueno, ya está todo arreglado. Así que hoy puntuábamos para las generales, creo. ¿Qué resumen haces del día? Buah, por la mañana un desastre entre los accidentes, neutralizaciones y tal. Al salir tan atrás nos perjudicaron bastante, la verdad. Bastante. Ahora el accidente que hubo en el Cordal de un Clio también nos perjudicó bastante. Así que a ver cómo quedamos en la general al final. Muchos estragos hoy. Sí, la verdad que sí. La verdad es que ahora presta a correr. Pues ya hemos ido conociendo las impresiones de los pilotos que ocupan el podio absoluto de dos de las copas. Hemos charlado ya también con los vencedores. Estamos viendo todavía imagen en directo. Dorsal 57, Miguel González y Ana Belén López. Nosotros lo que hacemos ahora es un pequeño alto en el camino, lo justo, para que os toméis 5 minutos de descanso, porque a la vuelta seguimos contando el minuto a minuto del desenlace de este rally de la montaña central.
Columpiar a tu hijo hasta que diga basta, irremediable. El dolor de espalda que provoca columpiar a tu hijo hasta que diga basta, remediable. Para lo irremediable, paciencia. Y para el dolor muscular, Actromadol. Alivio rápido y eficaz durante 24 horas. Y para el dolor de cabeza, Actron, de Bayer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Pueblos, visita Tarna, nel concello de Casu. Cuando por el invierno hacía falta comestible, harina, alguna cosa, a hombros, con madreñes y chapinos, se iban a Castilla y a ver las madreñas, sí. Hay que presentarse en el Mundial de los Gallos, pero más malo, de primera, hasta que se acostumbró a la gente. Era el que se... Pueblos, Tarna, el lunes, a las 10:30 de la noche, en TPA. Los nuevos sabores de Ya Te Como, la capital, Bailamín, pican y mucho. Prueba los nuevos Ya Te Como y podrás ganar camisetas firmadas por Lamin Yamal. ¿Cómo es vuestra vida íntima? Pues sabrás más. El secreto es mojarse más. Con el lubricante Durex Naturals, con ingredientes 100% de origen natural. Ahora dejamos esta casa vacía muchos meses. ¿Y si se nos mete alguien? Déjala protegida con la alarma antiocupación de Securitas Direct con cerradura inteligente. Porque ante un intento de ocupación, nos alertas y manipulan tu puerta para poder dar aviso a policía. ¿Y si tiene que venir alguien cuando no estamos? Pues podrás abrir la puerta en remoto desde donde estés. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct. 900-272-888. Papá, ¿por qué me gusta tanto el Colacao? Pues porque tiene grumitos. ¿Y por qué? Porque su cacao es natural y sin aditivos. ¿Y por qué? Porque está buenísimo. Colacao, tan único como tú. Fruta leche Don Simón. Ahora 3 bricks de 3,30 a 1,20 euros. Don Simón. Para beberte el mundo. Estamos en un nuevo programa de Xuntanza porque estaremos rodeados de amigos, intérpretes, músicos. Porque yo creo que el punto de encuentro y el punto y seguiu de la música asturiana siempre tiene que ser el de la comunión y unión entre la gente que la facemos posible. Patrimonio del viento de estos lugares. Xuntanza. Esta noche a las 10:30 con Anabel Santiago. Son las 8 menos 10, seguimos en directo en TPA con el Rally Montaña Central, la quinta parada del Campeonato de Asturias de Rallys. Mientras la noche poco a poco va cayendo, ayudada evidentemente por las malas condiciones meteorológicas y la niebla que están acelerando este proceso de que vayamos perdiendo la luz. Es lo único que nos falta ya, que no es nieve, porque hemos empezado con un sol radiante y un día amaneció un día precioso en toda la cuenca tanto de la zona de Turón como la zona de Mieres, pero la verdad es que el día se ha metido en agua y ahora mismo, bueno, ya los telespectadores lo pueden comprobar, o sea, cómo ha ido bajando la luz y cómo se está poniendo esto difícil. Solo nos falta la nieve ya, ¿eh? O sea, llegará, no os preocupéis que llegará. Situamos, por si algún despistado se ha conectado un poco tarde, Alberto Ordóñez e Iván Suárez se han llevado la victoria en este rally de la montaña, Óscar Palacio y Alberto Iglesias Pin segundos clasificados y terceros Emilio Arias y Quique Velasco. En las copas el triunfo ha tenido que sufrir y mucho Esteban Ballín junto a Irene Caso porque han sido un desenlace frenético con Hugo Rodríguez y estáis viendo la imagen de las 8 primeras posiciones en la clasificación general con esos 3 primeros clasificados, con Luis Vilariño un cuarto puesto en este rally de la montaña. No me ocurría en Asturias desde el 19 que lo hizo en Cangas del Narcea. No sé qué tiempo hizo, pero intuyo que también lo corrió con agua y aquí ha cerrado también de nuevo su participación sobre agua. Un buen cuarto puesto para el piloto gallego. Hoy un José Manuel Martínez que acaba quinto y que acaba en esta última especial adelantar a piloto local, a Rodrigo Beteta y Caterín Álvarez. José Manuel Martínez e Irene Serrano con ese Ford Fiesta, que bueno, se meten ahí en ese top 5, que yo creo que también está muy bien. Fantástico rally también de Ángel Rodríguez de Chile, que siempre en el top 10, y el octavo puesto ya para Antonio Iglesias. La verdad que ha sido un rally emocionante, muy duro, porque aún quedan muchos coches por pasar por el punto en el que nosotros nos encontramos. Va a haber un
cierto parón en la especial por culpa de la neutralización en el tramo anterior, con lo cual los espectadores, aunque haya un rato que no pasen vehículos, por favor, no salgan a la carretera, que tengan un poquito de paciencia y podrán disfrutar del rally hasta el final, ¿no? Pues en meta ya acaba de pasar por ahí a David Albuerne, llegando a las últimas unidades de la LVN Cup. Quedan un par de copas todavía que se están en disputa. Estamos hablando del trofeo Luisón y también de la Copa Ancomi, que son ahora mismo dos de las copas que nos quedan todavía en disputa. Estamos, mira, por recordar, en el trofeo Luisón la general la viene liderando Adrián Valdés con... A ver si lo conseguimos encontrar, porque el tramo 7 para ellos ha estado neutralizado, con lo cual los tiempos nos tenemos que ir hasta el sexto tramo. No, es Carlos Falloes, es el líder con 58 segundos de ventaja sobre Adrián Valdés, y ya el tercer clasificado estaba a más de 1 minuto y medio. Eso en el trofeo Luisón, que es el siguiente que va a aparecer en escena dentro de unos minutos, mientras que en Lancomi, que también el séptimo tramo ha sido neutralizado para ellos, el líder en este caso es el dorsal número 99, que es Adrián González, junto a Marino Manuel Díaz con ese Citroën Saxo. Son solo 3 supervivientes los que tenemos de la Copa Ancomi en este rally de la montaña central. Los de ellos, los equipos que participan con los Fiat 600, que son, vamos, el coche más de menor cilindrado, de menor potencia de los que tenemos hoy participando aquí. Como decíamos, el tramo anterior a este, la segunda pasada por el Cordal, ha tenido que ser neutralizada, con lo cual estos equipos no tienen tiempo, digamos, y ahora ya en esta última especial, bueno, pues aún falta mucho para que puedan llegar, ¿no? Esos son todos los equipos participantes, siguen llegando coches, Esteban González, con Ramón Cuenca. Y mira, un abandono, la verdad que en el último tramo, que no nos habíamos dado cuenta, de Nacho Braña y Ana Isabel Menéndez en este último tramo por avería. Una pena, y uno de los abandonos también dentro de la Copa Dacia de Jairo, ¿sí? Jairo Pérez. Y, bueno, una pena, porque abandonar en el último tramo siempre es una pena, ¿no? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pues está siendo un rally muy duro, ¿eh? O sea, está cobrándose muchos coches, muchas mecánicas. Yo creo que si hablamos de abandonos debemos de ir ya por la treintena aproximadamente, habría que sumarlos todos, pero yo creo que pasa de los 30 vehículos, bueno, de 106 equipos participantes. Obviamente también pues es toda una muestra de la dificultad de este rally, de esta 20 edición del Rally de la Montaña Central. En imagen estamos viendo al Peugeot 206 de Luis Alberto Esteban y de Rubén Cuenca, que acaban de pasar por esa zona del cruce camino del Vallín. Prácticamente es una zona donde esa zona del cruce con el control stop en línea recta y apenas 100 metros. Están prácticamente aquí al lado de la zona de control stop de ese cruce que acabáis de ver, donde ha llegado Luis Alberto Cuenca, y a continuación aparecerá en imagen ya en esa posición en la que estáis viendo, que es justo antes de la zona del Vallín, una zona además donde ha habido obras en la carretera hace bien poco. Ha dejado, la verdad es que el asfalto no está ni mucho menos arreglado, hay mucha tierra, y bueno, pues ha sido también una zona complicada para los diferentes equipos. Concretamente, por ejemplo, mira, aquí tenemos ya el paso de Luis Alberto Esteban, que viene ya con problemas, no es algo habitual, y le tenemos además fuera de posición, porque estamos hablando de Michael López y de Nayala López, que vienen fuera de posición, ese dorsal número 68. Os decía que va a haber un pequeño parón por el camino. Nosotros lo que hacemos, venerando, es hacer un poco de balance antes de ya despedir la retransmisión, porque esta quinta prueba lo que nos ha dejado claro es que Alberto Ordóñez va a ser campeón, podemos casi decir sí o sí, en el Rally Ciudad del Langreo. No sale aquí de campeón, pues es virtual, pero ya se ha demostrado que está siendo el más rápido, encadena la tercera victoria consecutiva. Bueno, tiene el segundo título a la mano. Sí, yo creo que, bueno, como conclusión, ¿no?, podemos decir pues eso, que gran victoria de Alberto Ordóñez e Iván. Bueno,
poco más que añadir a esto, ¿no? Es decir, creo que Alberto ha ganado el rally haciendo lo que tenía que hacer, corriendo por la mañana cuando todavía estaba seco y era cuando se podía correr algún tipo de riesgos. Ahí cimentó su ventaja. Luego en esa primera pasada del Cordal pues la dejó ya prácticamente donde la tiene ahora mismo, con la que ha llegado aquí a la línea de meta, con lo cual creo que ha hecho muy buen rally, muy inteligente, corriendo con la calculadora, pero corriendo, que es lo importante. Óscar Palacio, pues esa segunda posición, que bueno, le da un poquillo de vida dentro del campeonato, una pena que no haya participado en las dos pruebas anteriores, y yo creo que si no ocurre nada raro en el Rally de la Ferrera el próximo mes de noviembre, pues Alberto será nuevo campeón de Asturias de rallies. Pues gracias Venerando, gracias Patricia, gracias a todos los compañeros que han estado hoy trabajando bajo unas condiciones realmente complicadas para que todos los que estáis en casa hayáis podido disfrutar con nosotros de este emocionante, de este pasado por agua rally de la montaña central. La quinta prueba del Campeonato de Asturias de Rallys ya es historia. La siguiente parada, Rally Ciudad de Langreo. Gracias por acompañarnos en este sábado de motor aquí en TPA. Muy buenas tardes. En Mieres la creatividad se saborea. Gastroexperiencias que te conquistarán. Innovación y tradición se unen para